contar un poquito la experiencia de Cataluña de las negociaciones colectivas. Pues me llamo Eni y desde el pasado de os voy a pedir y os voy a explicar la experiencia de Cataluña con las negociaciones colectivas. Nosotros en Cataluña, esto empezó en octubre del año pasado, del 2012, ya llevábamos como un año y pico organizados por PAS catalanas. O sea, cada un mes y medio, más o menos un mes, nos reunimos todas las plataformas y debatimos cosas varias. Llegado pues eso, final del verano del año pasado, para septiembre, nos veíamos que íbamos desbordados. Todas las asambleas teníamos muchísimos afectados que nos pedían acciones, ¿no? Todas las asambleas querían hacer acciones. ¿Qué pasaba? No podíamos, no dábamos abasto, no podíamos hacer hoy una acción para Funarito, Cataluña Caixa, el otro día para Menganito, la otra y tal. Entonces, entre todas, decidimos pues, probar lo que iba a ser una negociación colectiva. Le pusimos, salieron unas cuantas voluntarias y voluntarios, un grupo de trabajo, y quisimos hacerlo pues, de forma muy visible, como siempre lo habíamos hecho, y en la calle, que iba a ser una gran acción, con unos objetivos. Entonces, ahí llegó, si no me equivoco, el 5 de noviembre, y decidimos contra qué banco iba a ser. Hicimos así como un poco de debate entre todas y veíamos que uno de los peores bancos era Cataluña Caixa, que además de estar rescatada, era la que más ejecutaba y la que más desahuciaba, y la que daba muy pocos resultados en Cataluña. O sea, pero poquísimas acciones, súper difícil para todos. Entonces nos pusimos todos a trabajar y decidimos hacer una gran acción en la central que es en Vía Laietana, pues al lado de la Catedral de Barcelona. Hicimos lo que ahora llamamos mucho como una invasión, no sé, no recuerdo la cifra, pero es así como las últimas, como 200 o 300 personas conseguimos estar dentro. Una vez allí, lo que buscábamos era sobre todo un interlocutor válido, que nos diera pues eso, ese cauce y ese camino para empezar a solucionar los casos. Ese mismo día se reunieron con él, creo que fueron 3 personas, y nos conseguimos reunirnos con parte del consejo, o sea, eso es la cúpula, pero la cúpula. Ahí hizo aquella primera reunión, estuvimos toda la mañana allí encerrados, con mucha prensa, hubo bastante medios, estuvo bien, nos fuimos porque habíamos conseguido ese primer paso. Después, no recuerdo bien, creo que fueron como a las 2 semanas, ya nos habían puesto un interlocutor, que era el jefe de recuperaciones de Cataluña. Y ahí pues empezamos a tener reuniones y viendo cómo podríamos trabajar y pasándole esos casos. Pues íbamos mediante un Excel, todas las plataformas teníamos unos delegados de ese banco que una vez al mes más o menos pues pasábamos los casos. Un Excel con 4 datos y tal, íbamos trabajando. Y así pues fuimos trabajando y eso fue hasta finales, hasta enero me parece más o menos, que habían algunos resultados pero no mucho. Entonces hicimos otra campaña por Twitter, ¿vale? Hicimos una campaña como de ultimátum, como nos prometisteis ciertos resultados, no los estamos teniendo, ¿qué pasa? Hicimos una campaña por Twitter para hacer otra acción, pero cuando fuimos encontramos la oficina cerrada, es obvio, y nos quedamos en la calle. Y a partir de ahí empezaron otra vez a fluir las cosas y a darnos más acciones, que nos tocaban. Y en otras PAS catalanas, bueno, sobre todo en las PAS locales, nos estamos encontrando con cosas raras, como diciendo, es verdad, están funcionando. Cataluña Caixa, Capaz Sabadell, a la que yo pertenezco, no habíamos conseguido ni una acción. Entonces, para aquella época llevábamos 2 o 3. Pero también nos estábamos dando cuenta que las cosas estaban cambiando nuestras dinámicas. Habíamos dejado de hacer, por ejemplo, acciones a Cataluña Caixa. Eso no era bueno. Veíamos que la gente, yo por ejemplo, yo era la delegada de Cataluña Caixa, entonces la gente venía a la asamblea y si era de Cataluña Caixa, preguntaba por mí. ¿Qué dices? Eso no puede ser, ¿sabes? O sea, yo soy quien soy, pero no tiene nada que ver. Y entonces de ahí, en otras PAS catalanas, que siempre es nuestro órgano decisorio, en Cataluña, pensamos que algo estaba fallando. Y de ahí pues, salió otra comisión, que es una compañera de Tarrasa y yo, para hacer un protocolo. ¿Vale? Un protocolo, pues eso, de actuación, ¿para qué? Pues para ver los fallos que habíamos cometido, para que no volverlos a pasar y ver todas las ventajas, ¿no? Pues por ejemplo, una de las ventajas eran los resultados. Los resultados daban mucho más resultados de los que habíamos conseguido. Y las desventajas, pues era lo que os estaba explicando. Nos estábamos desmovilizando, nos estábamos volviendo asistencialistas, porque la gente en todas las plataformas iba buscando a su persona de referencia. Con lo cual, eso no tenía ningún sentido siendo la RAP, ninguno. Ya, teníamos que estar en la calle como siempre. Entonces, hicimos un protocolo, que eso lo acabo de traducir, estaba hecho en catalán, abajo tiene algunas fotografías, después lo pasaré, que tengo varios, luego que me perdonéis por las faltas, que ya así rápido, ¿no? Que era cómo se tiene que hacer.
Aquí ya digo, yo os explico la parte que es en Cataluña, pero para que todos vosotros saquéis a ver en vuestro territorio cómo lo podéis llevar. Nosotros, por ejemplo, cuando se decide qué entidades, contra qué entidad se va a hacer una nueva negociación colectiva, siempre se tiene que decidir en paz catalana. Una vez se decide, pues mira, la siguiente va a ser, pues BVA, que tenemos un montón de casos. Pues se va a poner una reunión en 2 o 3 semanas de delegados, para que después de esa reunión, de esa asamblea de paz catalanas, vayan a las asambleas locales, se elijan a los delegados y vuelvan a una reunión. Una vez allí, se tiene que organizar siempre una acción. O sea, también para que os des cuenta, los que lleváis ya mucho tiempo, estoy convencida que os pasa como yo. Yo empiezo a mirar tarjetas de bancos en mi casa y tengo, yo creo que todos los recuperadores que hay en Cataluña han pasado por algún momento por otro por mí, ¿no? Entonces, claro, a mí me sería muy fácil coger el teléfono, llamar a Menganito y decir, oye, que tengo no sé cuántos casos vuestros, ¿qué pasa? Y seguro que me daría algún feedback, alguna solución, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, no es nuestra manera. Entonces, aunque llegamos, aunque de una acción vamos a llegar al mismo tipo, hay que hacerlo vía acción. Eso es una cosa que siempre os recomiendo, o sea, no tiréis del teléfono, de cosas así, mejor que no, aunque vayamos a ir al mismo sitio, vámonos a la calle, vamos a hacer una buena acción, que pues como siempre, pues que sea eso, una invasión de estas que se llevan ahora mucho, que sea en un lugar muy visible o en una gran central, y de ahí pues volvemos a pedir los objetivos, que normalmente casi siempre son los mismos. Pues eso, un interlocutor válido, un tiempo para solucionar los casos, y el ipso de las paradas de desahucios y de subastas. Y una vez eso, empezamos a trabajar. Y siempre jugando con eso, con un pacto como de no agresión, pero de no agresión a gran escala. Nosotros, por ejemplo, como Paz Catalanas, si acabamos de abrir esa negociación colectiva, le vamos a dar al BBVA, por ejemplo, un tiempo prudencial que no vamos a hacer acciones grandes así. Pero eso no quita que cada PA local haga sus acciones propias. Porque lo que te digo es la parte más importante. Yo os lo explico para que no caigáis en los mismos errores que nos pasó a nosotros, que cambió totalmente la estructura de muchísimas PAs. Después, a ver, nosotros, pues eso, lo que os decía, que me he perdido un poco al hilo, lo del protocolo. Nosotros hacemos eso, se decide en el PAS Catalanas el banco a que vamos a atacar. De ahí, una reunión de delegados. De ahí, se tiene que crear... Sí. Perdona, igual no les has explicado lo que son los delegados si se pierden. No, después explico lo que es un delegado, cómo funciona y más o menos, después lo tengo aquí, Los delegados en principio es una persona que decide la asamblea, pues que se va a dedicar a ese banco, sin más, tampoco es ningún papel, es una vez está en este grupo ya de delegados de las plataformas que quieran participar en esta negociación colectiva, van a hacer pues la acción, ¿no? La coordinan y tal y cual. Y por otro lado, se van a encargar, aquí está el papel del delegado, de recoger los casos de la asamblea para llevarlos a ese banco. Cuando empieza una negociación colectiva, los casos antiguos, como ya conoces a la gente, sabes si se implica o no se implica, conoces las peculiaridades de su caso, te conocen a ti, te conocen a la asamblea, forman parte de la PA, se van a llevar. Otra cosa también que estaba el problema era los casos nuevos. Viene un caso nuevo, oye, que hay negociaciones colectivas, te tiras por allí y ya está, no tiene ni puta idea de lo que es. No se entera. Entonces, en este protocolo también hay unos tiempos más o menos que intentamos que la gente respete, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, si viene un caso nuevo, intentar que no en la primera semana o en la segunda o la tercera ya entre en negociaciones colectivas, sino vamos a dar un tiempo para que nos conozca, para que nos entienda, para que se empodere, se haga caso, se haga activamente en la plataforma y entienda su caso en la fase que está, el que pueda ayudar a otros compañeros, el que sepa lo que es un acompañamiento, lo que es una acción y todo. Entonces, cada uno, más o menos, que lo lleva a su asamblea, pues yo, por ejemplo, me espero pues, como 1 mes y medio o 2 meses, ¿vale? Eso es súper importante, porque así ves la persona que no te va a fallar después, que normalmente no se va a ir después de solucionar tu caso y va a entender bien cuáles son las dinámicas de la plataforma. Perdona, ¿cuánto has dicho que esperas? ¿2 o 3 semanas o 2 o 3 meses? No, 1 mes y medio, 2 meses, más o menos. Ya te digo, yo te hablo siempre desde mi plataforma. Y además esto es una cuestión muy de la persona afectada que vaya a la asamblea. Si son personas que tú ya ves que han entendido el empoderamiento colectivo, que se han puesto a trabajar a tope, que están ayudando a otros, que están yendo a todas las asambleas, depende de la actitud personal también. Y también depende de la situación que esté, si es una emergencia, ayudar a esa persona a echarle un cable ya directo
para frenar, hay que hacer ese cable directo, pero después también hay que hacerle entender, yo creo desde mi punto de vista, que esto no es ni una ONG, ni servicios sociales, porque además nos vamos a desactivar nosotros y si nos desactivamos nosotros se desactiva el movimiento. Ahí está. Una duda tonta con respecto a lo que ha dicho sobre la organización en Cataluña. O sea, lo que tengo entendido es decir que todas las grandes acciones contra una entidad lo decidís en conjunto de las 3 provincias de las 4 provincias catalanas. Normalmente si no es lo mismo, pero no tiene la misma fuerza. Por ejemplo, la provincia de Barcelona y Lleida. En Lleida en total creo que hay 2 PAS. No, ¿Cuántas hay en total en Lleida? somos 5 ya, ¿eh? Son 5 en Barcelona y he perdido la cuenta, ¿sabes? Entonces no es lo mismo, pero sí, en esas asambleas que hacemos de PAS catalanas, la media hora últimamente son 25, creo que unas 25 PAS. Vamos. Claro, pero ahí, por ejemplo, quiero decir, con todo el respeto a ciertas comunidades, por ejemplo, hacer eso en Andalucía sería la cosa más imposible del mundo. Sí. Imposible, porque a ver cómo lo hacemos para reunirnos. Exacto. Claro, el problema es cuando hablamos, por ejemplo, de una ciudad, de una provincia chica, a la hora de la negociación veo un problema en este sentido, porque claro, vosotros asociaciones en las 4 provincias catalanas tenéis un montón de entidades bancarias, pero hablamos, por ejemplo, intento llevar lo vuestro a nuestro caso particular en Almería. Claro, y me encuentro con que Almería es pequeña, realmente por lo menos y provincialmente tampoco hemos formado demasiadas PAS todavía la grande es la de la capital. ¿Se pueden encender las luces? Sí. ¿Qué sucede? Que me da la sensación a lo mejor de que si llegamos a un trato con una entidad bancaria y luego seguimos haciendo acciones, corremos en parte el riesgo, o me da la sensación en nuestro caso de, en cierta medida, es andar lo andado. Es decir, puede ser, no lo sé, tampoco soy totalmente contrario a la idea asistencialista y sobre todo de dormirse a los laureles, porque por ejemplo nosotros paramos un desahucio hace poco, ese desahucio era del grupo UCI, el grupo UCI teóricamente, que también está el problema de los delegados, que son gente que debe de ser muy responsable, porque nosotros hemos tenido un delegado y ya no sabemos nada de él, pero nada. Y claro, ese delegado decía que todas las negociaciones iban perfectamente y que no se estaba produciendo nada. Y decimos, pero ¿cómo no se está produciendo nada en el momento en que estamos viendo que el 29 de julio, justo antes de llegar a Agostinal judicialmente, o sea, que tengo esa sensación enfrentada de, sí, tenemos que hacer acciones, pero claro, tampoco queremos romper o que en cierta medida digan, vale, se les puede obligar, pero que diga el banco, se ha roto la vía de negociación. Pues más o menos, pues unas acciones más bestias. Para pasar acciones más bestias, la fuerza siempre va a estar en la calle. Siempre. El delegado, lo que tú decías, lo que te pasó con UCI, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, también tenemos como unas pautas para quién puede ser delegado. En medida de lo posible, siempre lo digo, porque no es lo mismo una plataforma de 30 personas a una plataforma de 300, obviamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, un delegado, si por ejemplo es una persona que tiene un problema, o sea, afectado el día que no, por ejemplo, tiene un problema ahora mismo con su hipoteca, en la medida de lo posible sería, si quiere ser delegado, estaría bien que fuera de otra entidad bancaria que no de la suya propia, por ejemplo. Eso es un consejo. Yo te digo, hay PAS muy pequeñas que no pueden hacerlo porque no tienen tanto tiempo. Es que voy a interrumpirte solo por una cosa porque me ha encantado lo que has dicho. Yo lo que quiero es eso. Es que, por ejemplo, una clase magistral, solo quiero intercambiar cosas. Hablamos sobre el asunto de ese delegado. Ese delegado había conseguido una carencia bastante buena con el banco. ¿Qué pasa? Que desde nosotros, hablando en asambleas, porque ya no apenas aparece, dijimos, es posible que al lograr mejorar su situación y al haber logrado una carencia ya no quiera ponerse más con el banco, es decir, que la idea precisamente de que ese delegado sea de otra entidad que no tenga nada que ver, puede ser una clave de ponerse no mal. Pero de ahí la importancia, como dice la compañera, de que nunca ese negociador se encargue de su propia entidad, a no ser que esa persona, por necesidad, haya demostrado que es una persona que ante todo mira por lo colectivo, no por lo individual, que no se va a vender, entre comillas. Por ejemplo, volviendo al tema, si una persona, por ejemplo, es de BBV y no hay más de esto, pero si es una persona que lleva mucho tiempo en una paga, lleva una gran trayectoria, esa persona, o sea, es un acto de confianza, pero para mí la tendría.
Una persona que lleva 6 o 8 meses, o yo que sé, lo que sea, luchando codo con codo conmigo, a mí no me importaría posiblemente que lleve esa entidad. Otra cosa, no hace falta que sea un delegado, pueden ser 2. Y dentro, si no hay otro remedio y tienes que defender a los afectados de tu propia entidad, una de las cosas que también se puede hacer es que tu propio caso nunca lo vas a defender tú, vas a ir con alguien más de la plataforma, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa, dentro de las negociaciones, eso es una cosa que, por ejemplo, lo voy a decir porque yo he cambiado, ¿vale? Yo me había vuelto como súper... Yo leía lo que no tenía nombre, los tochos, los tal, la mayoría de gente se piensa que soy abogada y no lo soy, ¿sabes? Pero porque me había empapado. Y ahora llega un momento de una fecha hasta aquí que creo que está bien saber, no voy a decir que no, ¿no? Y que tengo después muchas armas y muchas habilidades porque sé mucho más que muchos de los banqueros que tengo delante. Pero que al fin y al cabo, la hora de la verdad no es tan importante. O sea, si lo que tienes que, ese delegado lo que tiene que saber es transmitir la fuerza de una plataforma, hay. O sea, a mí no me sirve que vaya con un código de editos que me sé de pe a pa, me sé, solo hago más 2 veces. El decreto 6, el 27 y la madre de los países, no sirve. Sirve mucho más que yo vaya ahí, que sabría hablar igual de bien y decirle, o me solucionas los casos con 300 personas aquí, o te voy a cerrar una oficina, te voy a hacer una campaña viral y vas a o lo que sea, ¿vale? Llevo 2 años y medio haciendo la plataforma, me digo, yo me he documentado, he aprendido una pasada que tú piensas. Pues al final, a veces no hace falta. Está bien, ¿no? Si tienes las 2 cosas, mejor. Pero que nunca te falte lo más importante, que es la fuerza que llevas detrás. Que no soy yo, ni tú, ni aquel, que son los 200 o los 300 que les puedes dar. Bueno, si no son 200, que sean 30, ¿vale? O sea, cada uno, esa es la fuerza. Yo pienso que la fuerza es gradual. Nosotros somos, en San Frederico es un sitio muy pequeño. La primera vez vamos 2 personas y después ya, cuando vas la segunda vez, vas acompañando para intentar entregar el primer papel a aquella persona y vas aumentando progresivamente. Y luego vamos el 25. Eso sí, por 25. Obviamente. O sea, que eso la fuerza siempre es gradual. Es decir, que siempre es una medida de inversión. Pero bueno, porque si el primer día haces una invasión de 300 también... individuales, no de colectivas. Claro, pero eso solo a lo otro. Pero quiero decir que la fuerza es la única presión que tienes. Cuando vas 2, das a entender que si con 2 no te entiendes, después vienen 10. Sí, obvio. Eso es una cosa que llevamos muchos años. También es igual que ella, igual que yo. Yo no sé si las Pero demás hacen siempre así. tienes la sensación de que tú estás allí y diciendo, es que somos más, es que vendremos más. Es así, pues digo, una de las cosas, por ejemplo, si llega, yo también os lo explicará bastante más bien y así, mañana Albert, que es mi compañero de plataforma y que explicará las asambleas y todo cómo va. Pero un afectado cuando viene el primer paso, para mí es súper importante, es tan fácil como coger el papel de la solicitud de dación o condonación y llevarlo al banco solo. Mucha gente, yo no sé si eso es normal que lo hagáis todos, en todas vuestras plataformas pasa o no pasa. En la de Sabadell es obligatorio. ¿Pero por qué? Pues eso empodera mucho. Esa es nuestra fuerza, ¿sabes? La fuerza de que la gente empieza a ver que eso le funciona, que se hace fuerte, que sabe de los culpables, que se quita el sentimiento de culpabilidad. Y eso, el ser capaz de esa mujer o ese hombre, ¿no? De coger ese papel, que antes no era capaz o le daba ya pánico volver a entrar de ver otra vez al director aquel que años antes quitaba café y ya no quiere ni ver, ¿no? Lo hemos pasado todos. Pues esa fuerza de ir una vez y a veces digan que no, ir 2 que tampoco, y al final se lo han firmado, todo eso a una persona la hace fuerte y le hace ser consciente del caso, ¿vale? Ese es el primer paso que nosotros damos. Si, lo que decía la compañera de San Feliu Guiso, si vuelven cada vez pasa menos, ¿no? Pero vuelven a la plataforma cada semana, entre todos nos vamos explicando las novedades y tal, que a mí no me lo han firmado y llevo, yo qué sé, he ido 4 veces, no sé qué, bueno, pues vamos a acompañarte 2 a ver qué pasa, que tampoco, pues a lo mejor vamos a ir 20. ¿No? Ya sé lo que dice, pues se va avisando y se va subiendo el nivel de presión, que es algo que siempre tiene que haber en paralelo a las negociaciones colectivas. Eso es una cosa que hay que quedar muy clara. Nunca una cosa va a quitar a la otra, no nos perdemos, ¿vale? Eso siempre así. Pero hay veces que tiende a pasar en la misma plataforma, que también hay que tenerlo en cuenta, que los mismos afectados todavía no se han quitado de encima el miedo a presionar mientras se está negociando, por ejemplo. Y ese es un problema muy grande que hay que trabajar en las asambleas y que poquito a poquito hay que hacer ver a la gente que con miedo en este país no se va a cambiar nada. Nos van a hundir con el miedo. Si pensamos que por hacer una acción otro compañero va a tener problemas en la negociación colectiva y vamos con miedo, ese miedo lo vamos a infundir al resto de compañeros. Y vamos a coartar que en la plataforma
se funcione con acciones, que es lo único que ha dado resultados al fin y al cabo. Porque nunca, ni con la administración, a estas alturas ya podemos decir, ni con la administración, ni con los bancos, nunca hemos conseguido, en el tiempo que llevamos de vida, nada, absolutamente nada, y os lo digo porque hemos intentado con la administración crear mesas de coordinación por el derecho a la vivienda en muchos pueblos. Pues no se ha conseguido nada que no haya sido con presión. Y con miedo lo detectan de leguas lejos. Cuando nos detectan miedo, se acabó lo que se daba. Y además van a hacer estrategias para aumentar ese miedo. Y además van a conseguir que a la que le digan a uno hacer correr la voz o llamar o... Es que cuidado porque si hacéis esto y lo hacen correr, utilizan tanto el poder de la administración como los bancos, utilizan el miedo y por lo tanto es una de las cosas que hay que atajar y hay que empoderar a la gente para que pierda miedo lo antes posible. Volviendo al tema del compañero, Mira, está muy bien el fin este sin miedo, perdón. volviendo al tema del delegado, espérate que ahora he perdido el hilo que te iba a decir. Casi hablando más, Ahora ya se ha callado. ya me estoy perdiendo el hilo. No, el tema de, por ejemplo, la chaqueta esta que pone sin miedo. Que estaba diciendo. Ah, claro, que está en Ciudad Real. Espera, está Ciudad Real, Sara, Madrid, ¿sí? Dos cosillas a nosotros, lo que nos ha pasado muchas veces es cuando dejamos ir al afectado solo, muchas veces los bancos los reprimen. De hecho, fue con gente que no estaba muy metida en la asamblea todavía y les echaron del banco por llevar las camisetas de la PA. Hay gente que los asustan cuando van solos y les dicen 40 cosas que es como siempre voy a ir acompañado. Y ya para ese tipo de personas, cuando vemos, no sabemos si es mejor ir siempre acompañados y normalmente en las negociaciones siempre van al menos 2 personas de la PA. Y además siempre personas que sean siempre con nombramos responsables de cada caso, que pueden ser tanto personas colaboradores como afectados, que también son colaboradores. Y es el que sigue todo el caso de la persona por si hay algún plazo, hay alguna cosilla que la persona no sepa, se tienen que aplicar y... Sí, nosotros ya lo digo, o sea, es como la primera vez, te digo, solo firmar el papel, ¿vale? Y vale, hay gente que la primera vez lo consigue, está, gente que le cuesta más, gente súper fuerte, gente eso y gente que no. Pero gente que la ves que le cuesta muchísimo, pues hay que acompañarla, hay que enseñarla, ¿sabes? Y que ya poco a poco lo vaya viendo. Una pregunta sobre eso, cuando acompañáis a la gente, ¿es la persona afectada quien tiene la palabra y los otros están compartiendo fuerza? Sí. ¿O prende la palabra las personas de la PA y la persona afectada queda un segundo? según la persona. Según la persona. Yo también. Yo según está claro que es según la persona, pero facilitar, empoderar a esa persona antes de ir al banco y que sea esa persona quien hable, dando nosotros soporte desde atrás, creo ahora que es lo mejor. Lo que veo como un fallo, sobre todo porque la dinámica... Sara y después Madrid y después Almería. ¿Sí? Ah, bueno, ¿te despido o qué? No, yo estoy bien así. Yo me hasta lo que digo. Sara, Dos cosas. Una, los afectados durante todo el proceso tienen que estar ahí presentes y ir a las acciones, es decir, no dejo esto aquí en tus manos y... entonces no hacen nada. Es que entonces no hacemos nada. ¿En qué punto cogéis o sea, que se haga un montón, ¿no? No, porque si tenéis un protocolo en eso. En el momento, sí, no será aquello, pero en el momento que tú dejas de ver a esa persona en las asambleas, en las acciones y demás, yo dejo de preocuparme por ese caso. Después otra cosa, dentro de la negociación, el delegado o la delegada, o sea, no es un negociador, es un merengue que lo único que hacer es traspasar unos datos. ¿Vale? Yo no voy a negociar por teléfono, por mail, con el recuperador de turno. Yo voy a preguntar, como mucho, ¿tienes noticias de este caso? Tal, así un poco. Que no, que uno se enquista un poco, vamos a la oficina. Y no voy a ir yo, va a ir quien sea dentro de mi plataforma, porque funcionamos así, funcionamos por voluntad. ¿No? Por ejemplo, necesita un acompañamiento, pues marca alguien con experiencia y alguien que no tenga experiencia. Día y hora y va. Como rotatorio Quien pueda, pues no, uno, pues, los horarios que pueda y siempre una persona con experiencia y una persona sin experiencia van y la acompañan. O sea, que eso también lo podría hacer el delegado por teléfono, ¿verdad? No, hay que estar ahí y la acompañan y depende del caso. A veces pues habla más la persona que acompaña, a veces el mismo afectado, eso pues depende, también el taraná, no sé cómo se llama, el tarante,
el talante de cada uno. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el interlocutor que os ha puesto en el banco se dedica a llamar a los afectados uno a uno para intentar como romper el grupo? A nosotros no nos ha pasado, creo, ¿eh? O sea, a mí personalmente, bueno, en la plataforma piensa que ahora, o sea, empezamos por Cataluña Caixa y llevamos, no sé, creo que no nos queda casi banco, bueno, de los más tenemos Cataluña Caixa, Banco Sabadell, UCI, Banco Popular, La Caixa, Santander Banesto, Nova Caixa Galicia, Banca, BBVA Aunim, Caixa Penedès, porque ahora se integra en Banco Sabadell. A mí en Sabadell no ha pasado tampoco, ¿sabes? Que hayan ido mucho a romper, que podrían, ¿no? En plan, no sé, dividir el pedazo o algo, pero no lo han utilizado. En el momento que se relajan y dejan de hacer resultados, volvemos a las grandes acciones. Por ejemplo, en Barcelona llevamos ahora un mes, que es increíble, es que no hemos parado, ¿sabes? De 300 en 300, no hay otro. Y está súper bien, porque entre todas las plataformas, o sea, ha hecho unos lazos de unión mucho más fuertes todavía, ha sido una sinergia impresionante, pero está súper bien. Es una técnica. A nosotros nos pasó en el Penedès, teníamos una negociación de tres afectadas en Caixa Penedès y, bueno, pues quedaron un día a las 3 para hablar con el interlocutor, con el negociador, y bueno, las separó. O sea, ahora tú, y las metió una por una. ¿Qué pasa? Pues que salieron de allí, yo sí que he conseguido tal, pero yo no he conseguido tal. Entonces, una vez que nos lo comunicaron, bueno, hablamos con ellas y les dimos, entre comillas, la vuelta un poco a la tortilla, ¿no? O sea, sois 3 afectadas y tú tienes que luchar por ellas 2, y tú tienes que luchar por ellas 2, y así. Y eso lo hemos vuelto a conseguir, o sea, volvemos a hacerle una acción y conseguimos que entraran las 3 juntas dentro de un proceso de negociación. Sí, porque o sea, si nosotros en la plataforma tratamos los temas en abierto, como supongo en todas las plataformas. Entonces yo conozco el caso de ella, de pe a pa, ella conoce el mío y tal. Entonces yo no tengo secretos a la hora de ponerme a negociar en algún sitio. Ya está. Eso es un argumento principal, porque en el momento que hay un secreto que no se habían turnos. Madrid, y por aquí. Sí, bueno, yo celebro muchas de las cosas después del que se están planteando, porque es evidente que se coincide en el fondo. Otra cosa es las diferencias que puede haber respecto de una comunidad de 4 provincias, una comunidad como la Andalucía mucho más grande, una comunidad como la de Madrid, que somos una sola provincia con una particularidad brutal, que es la capital, con la realidad que supone. Pero la práctica de Madrid en estos momentos, que también nos ha llevado a ir redactando ya, no un protocolo, aunque haya algo de protocolo, pero sí poner negro sobre blanco qué está pasando, cómo está pasando, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones que están de llegar, todo bien en coordinación con los objetivos y el fondo último de la plataforma. Entonces, hay una práctica ahora ya muy afianzada, son 13 grupos de bancos, que lo que hacen es trabajar mediante una sistemática de asambleas quincenales de reforzamiento y empoderamiento de lo que es la reflexión colectiva que se hace periódicamente, o bien por el sistema de acogida, o bien por el sistema de las asambleas de todos los martes, que es donde van llegando de manera brutal casos y más casos nuevos. El último sábado, el último martes, para que veáis una idea, fin de prácticamente verano, vacaciones, es decir, el 50%, 38 casos nuevos pues claro, en la primera fase de recogida, la explicación de lo que son los principios de ayuda mutua, lo que es la acción colectiva y posteriormente la primera impresión con respecto a lo que es cada caso y el direccionamiento para poder trabajar colectivamente en el grupo de bancos. ¿Por qué? Porque tanto en esa primera fase como en la segunda, durante una buena temporada, por las prácticas que llevamos en estos meses, la mayor de las dificultades está en asentar mental y psicológicamente a esa gente. Entonces, ¿qué encontramos? Una gran capacidad de sinergia y de reagrupamiento en esa primera fase con los que tienen los mismos problemas en el mismo banco. Teníamos una dificultad, una evidencia, es decir, de qué manera implicar en las acciones colectivas de movilización. No ha habido tantas en Madrid en los últimos meses de manera parecida a lo que se habéis descrito o lo que puede pasar en otros sitios. Las ha habido de manera puntual. Pero ha habido una circunstancia que creo que va a favorecer tanto a Madrid como al resto del Estado, y mañana se abordará en ella, que es el hecho de que toda la estrategia
de reclamación de responsabilidades a la banca a través de la campaña de juicio y castigo. Y cuando entran en la primera fase de asentamiento y de comprensión de que primero tienen que estar equilibrados mental y físicamente para poder hacer cargo de su propia situación, sabiendo que en todo momento vamos a estar a su lado, pero que no vamos a negociar. Yo ahí creo que hay una cuestión que hay que pensar, el término negociación. Negociación, la paz no puede negociar, la paz no negocia, eso dijo Valencia. La paz asesora, la paz acompaña, la paz pelea, pero no puede negociar, no tiene capacidad de firma, no es un sindicato, no es otra cosa. Entonces yo creo que ese es un concepto que genera cierta confusión, pero sí enseña a negociar, y tiene que enseñar a negociar, a partir de que los compañeros afectados, yo soy afectado, están en ese punto en el que van a ser capaces, ellos por sí mismos. Me ha encantado escuchar el tema de que les animase a que vayan solos. Es decir, aquí hay una pequeña disputa en Madrid en cuanto a que hay que ir 5 o 6 con el primero, ¿no? Cuando tú ves a alguien que llega derrotado, que llega destrozado y consigues que entienda que su papel en su mano, aunque no vaya con la camiseta de la paz, pero que lleve esto y le enseñas y le dices, y si tienes un problema, coges el teléfono, que estamos a tu lado, aunque estemos a 10 kilómetros, y tienes que hacer esto. Vengo a entregar el escrito, quiero que usted que me lo selle, para lo que sea. No se lo sellan, pues ya sabe lo que tienes que decir. Le está poniendo usted en una dificultad, voy a tener que pedirle la hoja de reclamaciones, usted va a tener un problema, yo ya lo tengo superado, pero si además no me la da, voy a llamar a la policía municipal. Bueno, eso está funcionando como un cañón a la hora de que la gente se haga cargo. A partir de ahí, entramos en la fase de explicarles qué les interesa. Entonces, el abanico de posibilidades, desde la dación en pago a una renegociación, porque es que nosotros nos estamos encontrando en los diferentes grupos de bancos que no es en último extremo la dación, sino que es la solución que ellos quieran. Y cuando ya en alguna fase final nos hemos encontrado acompañando, que tenéis que decir, oye compañero, nos vamos para casa si te parece, porque estás diciendo que puedes pagar un alquiler social que es que no te llega. O sea, que con lo que tienes no te llega, por más que te parezca que es poco. Como apunte de cuestiones en las que, pese a que ya algunos compañeros llegan al punto en el que se creen que todavía hay que tomar algún tipo de precauciones después de caer en la boca, nos encontramos con situaciones y bueno, ¿qué hace este señor? ¿Viene usted a ayudarle? Porque eso es la función, estar callados y que pese la presencia y que defienda el compañero o compañera. Y eso funciona, nos está funcionando mucho. También es cierto que hay veces en las que estas cuestiones las hacen con mayor soltura quienes están acostumbrados a la negociación colectiva, que no es hablar por otro, no, sino que es forzar la situación para que la realidad cambie, porque el de enfrente entiende que con el que está negociando tiene la fuerza suficiente por sí mismo, porque la acompaña para llegar a un acuerdo. Entonces estamos tratando de dejar eso de manera que todos, después de un proceso de debate, comprendamos que esto está ocurriendo así en casi todos los grupos. Unos van más avanzados, otros un poquito menos. Ayer se constituía uno. Bueno, en algunas entidades la negociación parece más posible porque eso, CaixaBank es muy divertido, pero claro, al final lo son amores. O sea, si hay acciones, hay que ahora que, oye, sí, pues hay una acción en 15 días, joder, pues ¿por qué? Porque no podía de otra manera. ¿Ha salido otra en otros 15 días? Pues sí, pues no puede de otra manera. Ahora, vamos a ver las que son un poquito más complicadas. Entonces, ¿qué proceso tenemos? Pues unas 4 o 5 meses para un banco. Hay otros que llevan ya y están funcionando con dificultades, pero se hagan caso. Como grupo de bancos se ha establecido una coordinación quincenal para compartir algo que creo que también creemos, y así se habló el otro día en el grupo, que había que estudiar y que tanto en Madrid como en Valencia se dijo que algo que nos permita cruzar contenidos de los casos que pueden significar soluciones para los afectados. En la medida en la que hay avalistas, en la que hay multidivisas, en la que hay a nosotros un abanico grande de cosas, algunas de las cuales, y esto como apunte también trazado en el grupo, pero en una decisión que quizá habría que plantearle a los bancos colectivamente. Es decir, el tema se hablaba de jugar ahí con un afectado, con el tema de los avalistas, algo que, dada la fuerza que tiene la PAC, haga ver a los bancos que queremos trabajar algunas cosas de manera generalizada para evitar la deriva que tiene como consecuencia los procesos de distribución hipotecaria, ya sea en un banco, ya sea en otro. Bueno, deciros esto y deciros que desde Madrid estamos trabajando en eso, dada esa particularidad.
Y que hay una cosa que se les dice: ¿queréis soluciones? Nosotros proponemos soluciones. ¿Podemos llegar a acuerdos? Podemos llegar a acuerdos. O si no llegar a acuerdos, sí, a nosotros también. Ah, pero si no encontramos acuerdos, vais a tener otra cuestión, que es lo que no queréis. Y como lo podemos hacer y lo vamos a hacer, os lo anticipamos, así ganamos tiempo todos. Entonces, bueno, luego ha habido otras iniciativas en las que, por fuerza, la realidad ha marcado que había que presionar antes en un banco que no en tiempo, pero también es por la diferencia de tiempos en las que se lleva. Luego nos dar nuestra explicación de brochazo para que lo... y que, bueno, pues lo que hemos ido poniéndonos sobre el banco y sobre todo la parte que falta respecto de cómo coordinarnos a nivel total los contenidos, que yo francamente personalmente no sé cómo conseguiríamos ser ágiles en eso, pues habría que volver a dar una vuelta así para septiembre, octubre, noviembre, conseguimos que todo eso sea... Por ejemplo, cuando el otro día hablo con la compañera, me entero que en Sevilla hay 90 afectados de CaixaBank. Claro, es decir, joder, 90 afectados de CaixaBank y nosotros negociando, dando caña solo con 60, 3 y 90, no sé cuánto, y bueno, ese paquete... Eso, si seguimos con eso, digo, porque también la compañera de Valencia quería abrir también, quería abrir también el tema eso de ponerlo en común a nivel estatal, hacer algo colectivo para ponerlo al medio de Lo mío... Tienes 5 preguntas, ¿qué quieres hacer? ¿Sigues? Yo contesto. Lo mío solo... No, iba primero a Almería y después Lo mío es algo pequeño que es con respecto al acompañamiento. Hay que tener un poco de... Con los afectados primero hay que asegurarse antes de... ¿Cómo decirlo? Antes de decir, no vamos a resolver tu problema. Este problema es un problema por el que tienes que pelear tú. Que es de lo que tienes que ser consciente. Y muchas veces los afectados llegan... A mí me pasó una vez incluso que tuvimos a una afectada, no se la pudo atender debidamente y me dijo: es que no me habéis resuelto el problema. Y lo dijo. Pero es que además el primer día de la asamblea, y el afectado tiene que ser consciente de que la lucha, aparte de ser grupal, tiene que estar él por delante, es decir, es su problema, tiene que luchar él. Lo que hay que evitar siempre, por eso el acompañamiento, por ejemplo, se ha realizado en nuestra PAC. Y en la primera época se realizaba bastante, y muchas veces a lo mejor llegaba el afectado, le contaba su caso y lo primero que hacíamos era acompañarle. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba muchas veces? Sí, lográbamos más o menos resolver el problema. De hecho, creo que tenemos contabilizados más de 600 afectados. Pero ¿qué pasa? Que haciendo eso hemos acabado en asambleas que deberían de ser de 100, teniendo a 30 o a 40. ¿Por qué? Porque si no le da tiempo a esa persona, a la gente hay que integrarla en la plataforma, tiene que comprenderla, beberla, empoderarse. Todo lo que es empoderarse. Y si no le das tiempo a que lo hagan, porque salvo casos muy urgentes, que entonces sí hay que actuar con premura, si es por ejemplo un lanzamiento, tienes que actuar lo más rápido posible, pero cuando una persona ha dejado de pagar, tiene todavía 3 meses mínimo por delante, pero normalmente son 6 o más. Sí, primero empápate, aprende, presenta los escritos al banco, no te los vamos a rellenar, te los podemos proporcionar, pero los tienes que rellenar tú. Tienes que aprender en cierta medida cómo lidiar con este problema. ¿Por qué? Porque también para cuando llegue alguien nuevo, al igual que hemos hecho eso por ti, lo hagas tú también. Sobre todo porque, en cierta medida, porque en muchos sitios hemos perdido el sentido de que el ser humano es un ser social. Y lo hemos perdido, o sea, esa idea de sociedad la hemos perdido. Aquí cada uno va muchas veces, sobre todo por eso digo, a veces cambió, no sé si es por el lugar, la cultura, miro un poco cómo funcionan las PAC de Cataluña, porque me doy cuenta que en cierta medida... Pero porque éramos las pioneras, pero ya está. Por ser las pioneras, a lo mejor es porque habéis logrado, pero el mensaje de solidaridad ha colado mucho y nosotros nos encontramos muchas veces con eso de mi problema, y dices, no, nuestro problema. Nuestro, porque el problema es nuestro, incluso para gente que nos afecta, es nuestro problema. Y primero que aprenda eso, lo fundamental, que el afectado lo aprenda. Y una vez lo aprende, sí, a lo mejor ya se puede intentar las cosas de una forma... Yo creo que eso es el kit de la cuestión que todos estamos de acuerdo, creo, en medida de lo posible. Yo creo que eso es lo más difícil. O sea, mi problema. Pasa Vale tiene un problema.
yo creo que es igual el de todos. No conseguimos el 100% de implicación. ¿No consigue alguien? ¿Un 90? ¿Un 80? ¿Un 60? Digo, me pasa alguna cosa. Pero con un 50% de los afectados que llegan, por lo menos en nuestra... que se está logrando ya. El más Sabadell, no sé, el más Sabadell, el 50% no lo conseguimos. Y yo estoy convencida que podríamos, entre otras cosas, si consiguiéramos el 50% en las acciones solo en Sabadell seríamos bien, porque ya no son más de 2.000 personas, y no lo somos, porque no nos voy a engañar. Digo, eso es que soy del hit, pero yo creo que habría otro debate, que eso es lo que se están haciendo. Por ejemplo, en Sabadell estamos haciendo jornadas como para pensar, por decirlo así. O sea, hemos hecho una jornada aparte, ¿vale? Voluntarias de todo el mundo de la asamblea que quiera, nos juntamos como 40, incluso invitamos a otros colectivos de la ciudad, con gente muy militante, que activista hace muchos años y tal, para pensar nuevas estrategias entre varias cosas. Una era, pues, nuevas estrategias de la paz, ¿no? Para ver qué se nos ocurre, y otra era eso. ¿Qué se nos ocurre para que la gente se implique todavía más? Que estamos contentos, que llevamos decenas y decenas de acciones, pero queremos muchas más. Porque es eso, porque si ya conseguimos cosas siendo 200, el día que seamos 5.000, hemos ganado, ¿no? De eso se trata. Yo digo que es que así estamos todos, ¿eh? Pero que bueno, que poco a poco yo creo que estamos trabajando bien. A ver, yo soy Doris, de la Paz Girona. Con respecto a las negociaciones, yo creo que las negociaciones también lo hicieron como un juego, como retroceder un poco en lo que fue cuando con acciones ganábamos, ¿cierto? Y a la vez nos hacíamos visibles. Creo que también los bancos usaron una estrategia de eso de que déjame los documentos que lo estudiamos y espera tranquilo. Y creo que eso es uno de los fallos que cometimos, por eso salió el protocolo, por eso empezaron a cambiar las cosas, porque nos dimos cuenta, de es verdad. tan importante Claro. las acciones, son tan importantes, ya sea por los casos antiguos que tengamos o por los nuevos con urgencia que puedan llegar, y creo que es una manera de volver a reanimar, y es una forma, yo lo he vivido, de que con acciones ganamos más personas que se impliquen, porque la gente está viendo que estamos haciendo cosas, porque si les recibimos el papel y lo tramitamos nosotros, ellos no saben qué ha pasado, ni saben lo que nos ha costado ir a los juzgados, y sin embargo las acciones, yo creo que las acciones fue cuando más personas se implicaron. Los nombres, por favor, y que fue para que está fuera y desde aquí. Yo lo oigo. Yo no De Valencia, pasa. Vamos a tirarlo por la ventana. A lo que decía ella, de aquí supongo que muchos o somos o hemos sido, hemos pasado por un proceso de ejecución hipotecaria, ¿sí? Todos vosotros habéis estado en una acción mínima pues de 10, 15, 20 personas poniendo pegatinas y tal. ¿Lo habéis hecho? Sí. ¿Varias veces? Sí. ¿No? Sí, ¿no? ¿Os acordáis lo que sentisteis el primer día? El primer día yo creo que hay miedo, vergüenza, que Dios mío, está loca, ¿qué hago? ¿No? Nosotros aparte somos muy punkis, en Pasa Valencia tenemos la fama de los punkis de Cataluña, somos así como un poquito así más bestias, ¿no? Entonces empezamos pues con pegatinas, ahora fuimos los pioneros en romper todos los papeles que hay en una oficina a disposición públicos, a todos los panfletos que hay, los rompemos todos. Cambiamos los nombres de sitio, ¿no? Y cosas divertidas, ¿no? Sin ser así, pero lo hacemos, ¿no? Digo, el primer día que haces eso, pero también por el día que lo dices, ahí me da un poco cosas, yo también bastante punky, ¿no? Pero el segundo, no ves, el tercero disfrutaba como una rana. O sea, a mí eso me hacía ser más feliz, me hace el que vaya mejor las asambleas, porque realmente te unes más con esa gente, descargas la mala hostia, la frustración, la rabia, la pena y todo, lo descargas no con el compañero, porque a veces también hay problemas internos, ¿no? Sino contra quién, contra los culpables, contra ellos. Entonces eso jamás hay que dejarlo. Yo lo que digo es eso, cuando veáis que tomo esta plataforma os relajáis, a veces también porque no se da el abasto, porque es necesario, ¿no? Acordaros de aquella primera vez que os sentisteis bien en una acción y volver a ir. Yo creo que eso está muy bien.
No, yo solamente lo que yo iba a decir lo ha dicho el compañero de Madrid, pero sí, se lo voy a recordar otra vez. Es muy importante para los compañeros de Ciudad Real. Es muy importante lo que ha dicho el compañero, que ya lo ha dicho él, pero yo te lo voy a recalcar todavía más para que se te quede. Que el afectado no se vaya de la oficina sin pedir la hoja de reclamaciones. Si no se la dan, sin llamar a la policía. Y que no se mueva de allí hasta que venga la policía. Eso es muy importante. Sí, sí, normalmente nosotros lo que hacemos es pedir la hoja de reclamaciones, además la de la Junta, sí, sí, y si tenemos que llamar a la verdad que hubiese sido muy divertido que pudiésemos haber llamado a la policía, nunca nos ha pasado porque no la quieren dar, después decimos que vamos a llamar a la policía y mágicamente la ¿Sabéis que les multan a la oficina por eso? ¿Sabéis que por cada sería muy bueno, por eso. No se había más turnos, claro, sí. Yo paso por la parte de a los desafios que hace, pero no participo activamente, en lo que es el día a día de la paz. Lo que sí que, cuando voy a las asambleas, y por eso me gustaría que alguien me lo aclarara, porque tengo dudas, yo por ejemplo he visto que la mayoría de acciones de pago, y todo un poco lo que decía el compañero de Madrid, yo por ejemplo he visto que la mayoría de las acciones Bueno, pues esperamos que de verdad, o sea... Yo la voy a como crítica, ¿eh? Yo por ejemplo... O sea, parece mentira, ¿no? Que la de las asambleas criminales que aún seamos capaces de silenciar los móviles. O sea, ya lo digo, hoy ya está acabando este taller, pero espero que para mañana los demás compañeros lo hagan más tranquilo, ¿vale? No tengan que pasar por esto. Barcelona... Ya, se está todavía como... O sea, quería que se me aclarara, porque yo por ejemplo cuando voy a las asambleas, por favor, he visto que la mayoría de acciones en pago, por ejemplo, de gente que ha hablado de las asambleas, de gente, por ejemplo, que no tenía recursos o que tenía, por ejemplo, el subsidio. Pero, o sea, por ejemplo, ¿se dan casos, vosotros conocéis de acciones en pago, por ejemplo, que son gente trabajando, por ejemplo? Exacto. Gente que está trabajando. No sé, 800 euros con un sueldo de 1.200. ¿Se dan acciones en pago? Se dan acciones que son más difíciles, obvio, siempre va a ser más fácil, hombre, si estás en, ¿sabes? Es así. Cuanto más desgraciado eres, también depende de la capacidad de lucha de la persona. También, pero se consiguen, es así. O sea, la respuesta ¿cuál es? Se consigue, que tendrás que luchar más, obvio, pero se consiguen, ¿vale? A veces se consiguen hasta cosas injustas. Alguna que ves ahí y dices, hostia, joder, ¿sabes? Que cobrar a quien ha querido ha conseguido. ¿Sabes? O sea, se consigue. Hay que luchar más. Después también está muy de moda los préstamos complementarios, señores, otra cosa. O sea, daciones parciales, la madre de los paridos, ¿no? ¿Qué es? Normalmente si tienes algo de recursos, poco es mucho, o sea, 800, 900 euros, ya me dirás tú quién vive hoy en día. Ahora se han inventado préstamos complementarios remanentes y nombres varios. ¿Qué es? Te doy la dación, pierdes el piso, te quito, si me debes 200.000, pues te quito pues 180 y me pagas los otros 20.000 en 30. Pero esto como PA lo tenemos que aceptar, ¿no? Esto es un debate. No, yo para ahí, a mí lo tenemos que aceptar como PA, yo creo que eso no podemos. ¿Por qué? Porque si yo soy afectada, yo tengo a mis padres, yo qué sé, a mis padres avalando, y a mí, yo estoy espérate, no, la negocia colectiva no es una cosa muy personal, eso es una cosa muy personal. Si yo como afectada, espera, Marta, si yo como afectada estoy sin dormir, y a mí lo que me va a dejar dormir y volver a ser persona y volver a estar bien es firmar un puto préstamo de 100.000 euros, lo voy a firmar, a mí nadie me va a decir. Estoy de acuerdo, es una hay que dar, espera, nos va a en un debate que hay más turnos, ¿verdad? Hay que dar toda la información y respetar pero sobre todo que tenga toda la información, como decía el compañero para la refinanciación. Yo, para ver una refinanciación que tenga sentido, es raro. Pero jamás le voy a decir a una persona, no lo hagas, o sea, le daré toda la información, te ayudaré a que por lo menos tenga la información, pero las decisiones son personales, aunque a veces no nos parezcan las más lógicas, pero lo son, ¿sí? Vale, seguimos. Marta, en el tema de esto me refiero que como PAS, esto también podemos hacer denuncia pública, no de un caso concreto, sino de que está pasando que la entidad bancaria, o sea, estrategias de lucha para focalizar en lo que está haciendo cierta entidad bancaria, porque esto lo ponen en marcha ciertas entidades bancarias, estos sistemas. Y a lo mejor si hacemos una denuncia pública de que esa entidad bancaria está abusando de la gente que tiene pocos recursos económicos y que quiere pegarle la vuelta y sacarle 100 euros a esa familia que está cobrando 700 euros
tiene 2 hijos y no llegan a final de mes, pero todo y con eso no quieren darle la acción y quieren seguir apretando, y no generalizar, no enfocando en un caso, sino enfocando en muchos casos que haya pasado, visibilizarlo también, porque es que se ha hecho, por ejemplo. Yo creo que se ha hecho, tampoco ha servido mucho, pero que se puede hacer como una campaña, obvio. Se podría poner porque lo están saliendo en marcha y les está saliendo bien, porque otra vez volvemos al miedo. Y ahora, yo lo que quería decir en mi turno de palabra era que ahora las daciones en pago ha sido un éxito que se ha conseguido, pero ya no es suficiente. No, porque ahora ya les convienen a ellos. ¿Por qué les convienen a ellos? Primero, entraban en un proceso de ejecución hipotecaria que sabían seguro que iban a ganar. Porque no había resistencia, no teníamos capacidad de defensa, no conocíamos cómo hacerlo. Los abogados de oficio no hacían nada, prácticamente ninguno, o muy pocos. Por lo tanto, tenían el proceso seguro que lo iban a ganar. No había una organización colectiva de defensa. No se habían conseguido victorias a nivel judicial, a nivel de tribunales internacionales. No estábamos presentes en los medios de comunicación, no se conocía que hubiese por parte del pueblo ninguna resistencia a todo esto. Ahora esto no es así. Ahora saben que en muchos casos les conviene a ellos las daciones en pago. Por lo tanto, yo no sé cómo lo tenemos que hacer, pero creo que un objetivo principal de las asambleas, principal, y si tenemos que utilizar asesoramiento psicológico colectivo, si tenemos que utilizar debates sobre el tema a fondo, es atacar el miedo. Atacar el miedo, que eso es el objetivo clave, base ahora. Exacto, el tigre. ¿Vale? Ya sé que está bien. ¿En serio? Yo soy pero Doris existe también. Vale, tocaba. Nada, pasamos palabra. Canarias. Sí. Bueno, gracias por ese discurso, muy bonito todo. Y yo creo que atacar el miedo es la clave, no solo en esto, sino en todas las sectores de la vida. Bueno, yo he venido realmente de Las Palmas porque tenemos un problema. Somos poca gente también, porque estamos disgregados en islas, entonces realmente es súper complicado también. Y tenemos una plataforma, hemos creado otra más pequeñita en un pueblo cercano, pero somos poca gente. Somos poca gente y la gente no se implica en las acciones y sobre todo que no estamos haciendo acciones, como que lo hemos dejado, nos hemos centrado más que nada en el asesoramiento jurídico. Las acciones hacen siglos que no hacemos acciones. Y entonces yo notaba que no, que oye, ¿qué pasa aquí? Digo, voy a ver ahí, me encuentro en este de Asturias, a ver si me dan... No solo acciones y que me digan tal acción y tal, sino, oye, los detalles de cómo se convocan, de cómo ya está preguntando aquí a la gente personalmente y me han dicho pequeños truquillos para entrar, para que no te cierren la puerta, para esto, lo otro. Yo creo que eso debe ser público y esos truquillos pequeñitos, decirlos aquí, ¿vale? Claro, y bueno, no sé, me habláis de superaciones de 200, 300 personas en un banco. Claro, es que el otro día me comentaba alguien por aquí de Barcelona, ahora lo vuelvas a decir de Sabadell también. Digo, vale, perfecto, la acción si tiene 200, 300 personas es que vamos. Pero también hemos hecho... Rodeo la isla y de ahí no sale ningún banquete. Con muy poca gente, lo que hemos hecho, yo personalmente estoy afectada, lo que hemos hecho, hay que respetar los turnos, que no... Ya, pero si hacemos así, no acabamos, quedan 15 minutos y... Bueno, sigo. Sí, o sea, vamos a ver, sí. Entonces lo que quiero decir es que, bueno, que no sé si deberíamos de hacer una liga de segunda B. Sí. ¿No? Es decir, acciones para grandes Valencias, Madrides de Barcelona y otras para pequeños pueblos y gente que somos, que hacemos, cuando hacíamos las acciones, íbamos todas a un banco. No íbamos a una acción en el Sabadell y otra acción en el Bankia y todo, pero íbamos todos a un banco. Por favor, Estará hablando, sí, por favor, vamos a... ¿Has escuchado al compañero? Ahora. Bueno, y entonces íbamos todos a una y nos juntábamos 10 personas. O sea que
que con ese número, entonces no sé si habrá que buscar otro tipo de acciones, o hacer las acciones de otra manera. Yo no creo que ese sea el problema. Es que, a ver, 10 sois muy pocos, ¿no? Pero yo lo que creo que el problema no es el tipo de acción, sino es llegar a más gente. Yo estoy seguro que solo en afectados, ¿no? Claro. Tiene que haber más. Claro, entonces la pregunta es que yo estoy pensando ya no solo, por supuesto que aquí estoy pillando que hay que empoderarlos y lo primero antes del asesoramiento es explicarles qué es una PA y qué queremos de ellos también y cómo funciona la historia, eso lo he pillado claro. Pero aparte también, no sé, tirar de mucha gente, nosotros tenemos mucha gente que realmente ellos no tienen, fíjate, de los 10, 5, y lo que me incluyo no tenemos hipoteca. Y estamos ahí luchando por los delitos de la gente que tiene hipoteca. Entonces también un poco una campaña informativa intentando cómo captar a la gente para meterla en el saco también y que nos ayude, ¿no? Yo creo que lo más importante es la difusión. Es la difusión como cuando empieza una nueva, ¿no? Cuando empieza, por ejemplo, nosotros estamos en una comarca que se llama Valles Occidental, ¿vale? Y hay ciudades más pequeñas que Sabadell. Sabadell tiene 200 y pico mil habitantes, pues tenemos a las ciudades cercanas pues que tienen 10, 15, 20.000, ¿no? Nos piden asesoramiento y tal. Y lo primero que hacen es difusión. O sea, se tiran un mes haciendo difusión de lo que será la primera asamblea. ¿Sí? En su pueblo. Sí, ya en su pueblo, ¿no? Claro. Son 10.000 habitantes, o sea, las personas son los tienes, ¿sabes? Y a lo mejor van a esa primera reunión van 20 personas, ¿vale? Pues es ir trabajando así, ir haciendo difusión, ir haciendo agitación, ¿sabes? Así. Entonces, eso, y acciones, aunque sean pequeñitas. 10 personas cierran una oficina. No hace falta las 200 o las 300 que juntamos en Cataluña. A lo mejor es otro modus operandi, otra forma de hacerlo, otra forma de... Te pones en una puerta de una oficina a repartir las praxis de ese banco y la gente se muere, y no lo olvidemos. Lo peor donde más daño le puede hacer un banco es un imagen. Claro. Pero entonces si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, de que, porque se está hablando en Las Palmas de hacerlo también por grupos, ¿no? Los afectados del Santander. Ya, pues eso es 10 como entonces si cuesta, lo que quiero decir, si... No me explico muy bien porque vengo de Las Palmas y cogí un resfriado y estoy aquí medio no sé ni dónde estoy casi. Pero lo que quiero decir, si cuesta que hacerlo por grupos, imagínate coordinar a todos para los lunes, ir al Bankia, todos esa misma piña de los 10, ir al martes al Santander, ir al miércoles a no sé dónde y tal. ¿Cuál sería la recomendación? O sea, ¿cómo...? Pero yo el modelo que he explicado, pues fíjate, es Cataluña, ¿vale? Somos donde nació la primera PA, ya 4 años y pico, ¿vale? Y somos muchísimos, ¿vale? Y es un modelo, ¿por qué nació lo de las negociaciones colectivas? Porque ya éramos tantos que no podíamos hacer acciones individuales cada día. ¿Qué pasa? Vosotros sí que podréis. O sea, no intentar hacer una cosa que es que no la necesitáis. Yo creo que es que vosotros no necesitáis esto. ¿Sabes? Entonces yo digo, esto es un ejemplo pues, para comunidades que sean también grandes y si no es por comunidades autónomas, pues por parte de territorio que se quiera apuntar. Claro, tú vives en una isla a 3.000 kilómetros, yo sé que eso es difícil. Y no te se apuntan ni con Tenerife, pues, es normal. Pero es que yo creo que no te hacen falta. Intenta conseguir un poquito más de gente. Si hoy sois 10 y en 2 meses sois 30... Sí, no, pero si yo te entiendo que no hace falta, pero a mí me gustaría, porque solo se habla de las grandes, es decir, ¿qué nos hace falta? Si a eso nos hace falta las pequeñitas, oye, ¿qué nos hace falta realmente? Mira, piensa, una exposición de paz pequeñita. Esto nació hace ni un año, Ni un año. Antes, ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué acción dice? Esto de las relaciones colectivas y las acciones tan bestias como ahora, nació hace menos de un año, antes no hacíamos. O sea, Girona se montaba las suyas, Sabadell se montaba las suyas y todo eso, y eran campañas diferentes. Desde llegar, pues 10, 20, 30 personas a un banco a hacer un correcaixas, un correbancos, ¿vale? Es ponerte, pues eso, como pues 15, 20, todas las personas que podáis, ¿vale? De oficina en oficina, coger esa típica calle más céntrica, que hay muchas oficinas, entrar en 5 minutos, ponerlo de patas arriba y a la otra, que él no reivindica ni un caso ni ninguno, está reivindicando todos y señalando los culpables, y ya está. Eso a que un caso, cada uno particular, o sea, como no teníamos la capacidad ni de estar cada día en una oficina ni de ser 40, pues la persona afectada pues se ponía con una tienda de campaña en la puerta de la oficina y el resto de la plataforma hacíamos turnos para que no estuviera sola, ¿no? Nos hacíamos turnos para acompañarla un ratito cada uno, pues un par de horas. Ya me digas tú, eso era porque no teníamos gente tampoco. ¿Vale? Yo me acuerdo de un caso que se puso en la oficina de UNIM, hoy a BBVA, cuando era Caixa Sabadell, o sea, era mucho en Sabadell, lo que más había, tardó 10 minutos. O sea, no querían negociar con ella. Sonia, que los que son empleados de mi pata me la conocen, se puso, montó la tienda de campaña y en los 5 minutos era como, ¿pero qué haces? Intenta negociar, ¿qué quieres? Así. Era una persona sola, no nos dio tiempo ni acompañar a la pobre. La pobre aparte es que le daba miedo, fue como, no, si no le da yo no quiso entrar, y nos empezó a llamar, oye, que me han dicho de entrar, ¿qué hago? La clave.
apasionante. Vale, es apasionante, pero llevamos desde las 9:30 de la mañana trabajando. A ver, quedan 10 turnos de palabra. Claro, solo quiero decir lo último para Por terminar. favor, quedan 10 minutos y 10 turnos de palabra. Lo último para terminar, que realmente nosotros nos hemos visto con ese problema y decimos, oye, con la gente que no viene, porque realmente tenemos muchos casos, nos viene un montón de gente. Lo que pasa es que luego con la misma se va y no aparece, pero nos viene mucha gente, ¿no? Claro, nos viene la gente y decimos, coño, la gente, ¿cómo no llega la gente? Muchos nos llegan destrozados, pues, llorando, deprimidos, súper chungos, y lo que quieren es a ver, con esa ansiedad que se lo solucionen. Y dentro de nuestra plataforma había un sector de gente que decía, oye, pues lo primero es darle ese apoyo, ese tal. No desde que lleguen ya darle un rollo de esto es la paz y funciona así, con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro, porque entonces se van a sentir un poco así, ¿no? Pero en cambio eso al final no lo puedes hacer porque se van. A la mínima que ellas escuchan lo que quieren escuchar o lo que sea, ya se largan. Con lo cual al final no se puede hacer, habría que hacerlo al principio. Yo creo que eso es más de mañana, ¿vale? Mañana te lo voy a decir. Mañana en lo que es el crecimiento, en la parte de mañana, está Albert, que te va a explicar cómo funcionan las asambleas, las comisiones que se encargan de eso. Yo creo que ahí te ayudará más. Perfecto, gracias. Como propuesta práctica. No, Marta. Vamos a escuchar a Irene. Yo soy Irene de Madrid. Yo quería aportar 3 cosillas que, no sé qué, por aportar. Una es que a mí, bueno, y en PA Madrid lo llevamos debatiendo bastante tiempo, nos parece muy importante el fortalecer la coordinación estatal o la comunicación estatal, el tema de negociaciones de bancos, no en grupos de bancos, que nosotros sabemos que eso lo estamos haciendo en Madrid, se hace en otras PAs, pero en otras no se hace porque no es necesario montar grupos de bancos y eso es, con cada paso en Madrid como mejor puede, ¿no? Pero sí el compartir pues qué técnicas están funcionando con unos bancos, qué técnicas con otros, en general, que tengamos de algún modo una retroalimentación que sea ágil para contarnos esos truquillos o esas especificidades de cada banco o esos trucos generales para todos los bancos, que no significa que uno lo tenga que hacer porque otro le haya funcionado, sino simplemente que sabemos que existe y cuando a lo mejor no sabemos qué hacer, pues miramos en el centro de recursos y se nos pueden ocurrir ideas o variantes y tal. La otra cosa es que pues yo creo que las PAS que son más grandes o que tienen ya más rodaje se pueden montar acciones súper potentes de 300 personas y tampoco creo que sea una cosa que se pueda hacer todos los días porque el desgaste es mogollón, sino que tienes que planificar y combinar eso con las acciones del día a día, pero que eso está súper bien porque cumples el doble objetivo de la negociación, una negociación mucho más potente, colectiva y de visibilizar porque va a prensa, porque están en las noticias, tal, pero que también funcionan muy bien las negociaciones de 5 personas con 2 dentro del banco y 3 fuera con un megáfono diciendo este banco estafa, repartiendo 5 carillas que te ha costado, que eso funciona, es útil y una cosa, a lo mejor no sale en televisión española, que por supuesto que yo creo que es súper importante que salgamos en la 1, la 2, la 3, la 5, la 6 y todas, pero también es muy importante que aunque no salgamos, porque además eso no depende de nosotros sino de los señores que editan el telediario y que quieren vetar o no a la PA, también es muy importante visibilizarnos, aunque no salgan las noticias, entre nuestros vecinos y vecinas. Entonces, una acción con 5 personas visibilizas, no en televisión española, no vas a salir ni en la televisión local seguramente, pero sí entre tus vecinos y vecinas. Y además puedes hablar con ellos y con ellas de forma personal, incluso te pueden increpar y puedes responderle, oiga, yo estoy aquí porque este banco está fatal. O sea que eso también funciona y bueno, claro, no tiene la ventaja de la visibilidad mediática, pero no es solo eso lo que tenemos que buscar, porque además la visibilidad mediática, cuando lo hace una PA, se consigue para todas las PAs, ¿no? Porque nos va ayudando a todas. Sin embargo, la visibilidad cotidiana del vecino del quinto, o la haces tú, o la haces tú, esa no te la puede hacer otra PA ni televisión española. Entonces, eso es. Y lo tercero, que en Madrid también nos encontramos con todos los problemas que estábamos diciendo de gente que nos implica y tal, que mañana lo trabajaremos más. Yo creo que eso pasa y seguirá pasando en todas las PAs. Nosotras también tuvimos que hacer un protocolo con cositas, pues como los documentos no se les hacen a los afectados, se les enseñan para que sepan dónde buscarlos después y los hacen ellos. Si alguien no sabe escribir o tiene dificultades serias, se hace con el afectado, ¿no? Procuramos lo tal. O cosas como tal, bueno, pues todos esos trucos que yo supongo que mañana compartiremos. Pero sí quería aportar una cosa que también estamos reflexionando, y es que a veces para quitarse el miedo también es importante respetar los tiempos de los afectados y las afectadas. O sea, que eso no quiere decir que si un afectado
sentado no quiere ir a negociar, se diga, ah, pues vale, pues ya no negocia más nunca la paz, nos quedamos sentados. No, pero se puede seguir negociando y no forzar a esa persona a decirle, pues tienes que venir a la acción y tienes que meterte aquí y ocupar el banco con narices, porque a veces eso fortalece, refuerza su miedo. Si tú no quieres ocupar, compañero o compañera, tranquilo, no ocupes, vente y te quedas en la acera de enfrente a ver cómo lo hacemos nosotras, porque a lo mejor así pierdes el miedo y mañana te atreves a entrar y luego salir. Y al tercer día te atreves a ser el que está allí montando la jarana. ¿Sabes? O sea, que respetarnos entre nosotras, que a veces también cuando ya estamos muy concienciadas, nos creemos que todo el mundo tiene que estar como nosotras enseguida y que tienes que entender la revolución ya y venga, y a quemar los bancos. Pero no, hay que Sí, bueno, más o menos, pero para nada. Sí, vamos a intentar ser breves, no, porque nos venga más. Con respecto a la compañera que ha dicho efectivamente que la acción en pago se está quedando ya un poco limitada, yo estoy de acuerdo con ella, especialmente creo que tenemos que agilizar nuestro interés para crear otras acciones de otro tipo y yo creo que si imaginamos un poco vamos a encontrar. Nosotros en Granada, somos de Desahucios, estamos trabajando muy fuerte lo que es la emergencia ocupacional. Estamos ya mandando de cartas a políticos que están en los cargos y a la industria de energía, gas y agua, y vamos ya para septiembre a montar follón en la puerta de ellas si no nos responden para crear la ya hemos redactado una carta que podáis verla ya colgada seguramente en estos desahucios, donde se le dan 5 puntos determinantes e incluso en octubre daríamos ya montar el seguimiento, crash, etc. Los mismos políticos, no sé, lo sepáis, pero puede enriquecer un poco también vuestra estrategia. Nosotros estamos haciendo aproximadamente de 2 a 4 saltos o 2 a 4 acciones por semana en Granada. Nos concentramos, estamos todos allí, no bajan nunca de 70 a 80 personas. Cuando no nos escuchaban, nos metimos primero sin negociar y al final no nos escuchaban de una manera, abrimos la puerta, entraron los 80, ocupamos el banco, vinieron 5 camionetas de policía, no había más audiencias, al final nos pusieron dos guardias que negociaban entre el banco y nosotros, que no han cedido a negociar, y los 2 guardias coordinando era una responsable de Rey, porque eran los 2 guardias, pero yo hablo que este habla ahora, no habla la banquera, tanto así que hemos propuesto casi hacer los socios de honor con nosotros de nuestra asociación, que está de todos los santos. A la Eli me pareció que le ha gustado mucho. A mí no, pero porque veis una plataforma que es muy de esto, igual que la de Girona, ¿no? Que sufrimos mucha represión por los Lo que sí oigo decir de verdad, porque aquí la amiga de Ciudad Real queda un vórtice de generalidad y hablando con ella se nos ha ocurrido que como estamos viendo que la intercomunicación nosotros es cada vez más posible y más necesaria, lo que es por parte de Granada, yo voy a través en nombre de mi plataforma de invitar a los que queráis a que os vengáis a Granada. O sea, podemos también ver muchas de nuestras actividades juntos, os quedáis en la casa mía, en la del otro, y la gente que quiera bajar a Granada, ya le he invitado a ella, y excepto nosotros una semanita y vean cómo actuamos y intercambiamos ideas. No ha llegado una para terminar, nosotros somos estos desahucios y ustedes son plataforma de afectadas. Somos iguales, pero hay siempre esa cosilla, ¿no? A ver si poquito a poco pues también vamos viendo esa interreunión, ya no hay intercomunicación, y un día pues podemos estar todos colectivos formando una sola piña. A ver si de todos estos contactos y estas cosas puede ser. Bueno, a mí estos desahucios también es una plataforma, yo no veo la diferencia. El hombre que ya está. A ver, yo soy Gus de la plataforma. Soy Gus de la plataforma de Sabadell, como Elvis. Vuelvo un poquillo atrás porque la idea cuando pedí el turno era hace una minutita atrás. La idea era, cuando hemos entrado en temas de negociaciones colectivas, se ha hecho un gran avance, ¿sí? Elvi remarcó el tema de no dejar de lado las acciones, porque eso era lo que nos convocaba, lo que nos daba fuerza y estar en la calle. Respecto a eso, el comentario que quería hacer era que en un momento, cuando dejamos de hacer esas acciones, lo que nos pasó, y creo que es importante, emocionalmente,
somos una asamblea muy potente, con mucha fuerza, con multicultural, multirracial y tal, y muchas veces hay una carga de emotividad muy heavy ahí. Como no salíamos a la calle, lo que nos pasaba es que dentro, a veces, no a golpes, pero teníamos mucho cruce, ¿sí? El tema de volver a la calle ha hecho un... ¿sí? La gente, el día que dijimos, al margen de las negociaciones colectivas, quien necesite el tema de las acciones, no las dejemos de vista, no las perdamos, porque es un objetivo y es un momento en el cual la gente se descarga. Y eso ha provocado, bueno, no que seamos todos amigos felices y contentos, pero que cada uno vamos con un objetivo común. Nada más. Vale, lo mío va un poco en línea con lo que decía el compañero, que yo soy de un pueblo grande, de 20.000 personas, y máximo somos unos 60, 70 afectados, ¿no? Pero de la gente esta que viene, la gran mayoría son inmigrantes analfabetos. Para trabajar con esto, vaya, ¿no? Cambia completamente con todo lo que se ha dicho aquí. Aquí nuestra parte es exactamente lo que no se quiere de una PA, ¿no? Que es haga de asesoría, de gestoría, exacto, ¿no? Pero nos vemos forzados a tener que hacerlo bastante, porque si no, no hay manera. Si una persona no sabe que esto es un bolígrafo, ¿cómo le vamos a explicar que el interés de demora no puede ser más de 2,5 veces el... Vale. Exacto. Por lo tanto, estamos ahí intentando, y cada vez de que viene una persona de que es del pueblo y que habla el idioma, es un acontecimiento, ¿no? Porque es una gran oportunidad para conseguir a alguien de que se una, a alguien de que realmente se implique, de trabajar con él como un diamante en bruto, ¿no? Si lo trabajas bien, puede llegar a ser no algo de que te dé fuerza a ti, sino algo de que puede llegar a superarte, ¿no? Es como para acelerar muchísimo su propio camino. Con esto quiero decir que vosotros, de que tenéis muchos afectados que hablan vuestro idioma, que podéis trabajar con él, valoradlo mucho, porque yo no lo tengo y ojalá lo tuviera. Luego, cuando tenemos que hacer acciones, pues también es muy complicado, ¿no? Porque en las asambleas pedimos cuánta gente va a venir y todo, y dicen, sí, bueno, más o menos van a venir unas 25 personas. El día de la acción somos 7 más 5 de coordinación, ¿vale? Te encuentras con esto y ¿qué haces? Puedes irte a casa triste o al bar o hacer lo que tienes exacto, ¿no? Hacer lo que puedas con lo que tienes. Y esto es mucho mejor que no hacer nada. Aunque solo puedas hacer una acción pequeña, mediana, pues mira, ya estás molestando, porque al fin y al cabo, seas 10, seas 100, supongo que solo molestas. No estás haciendo nada más, no estás quemando el banco, no estás secuestrando a nadie, solo estás molestando, ¿no? Luego también supongo que el tamaño del grupo se tiene que adecuar al tamaño de la oficina, porque si no, como que es muy ridículo ir con 10 personas a una gran sucursal, ¿no? También tienes que buscar el ambiente, pero siempre es mejor hacer algo con lo que tienes que no nada, ¿no? Y yo a veces me he desmoralizado mucho de llegar al sitio con pancartas y con todo el equipo, ver que éramos 4 y... Bueno, Mónica. Retomando el hilo de hace media hora, quería contestarle básicamente a él en el tema de que decía que desviaba la forma de trabajar en Cataluña, de que íbamos 300, 500 personas a una entidad bancaria. Ha sido un proceso, yo sé que decir que no ha sido un proceso fácil. O sea, congregar las 4 provincias en un sitio, Lleida ha sido de las menos activas a nivel de eso por el tema de desplazamiento. Pero yo ya lo dije una vez en unas PAS catalanas, porque es un conflicto continuo el tema de que si la negociación colectiva funciona o no funciona.
Y tú decías, es que en Almería, pues a juntar toda la es que yo tengo fiebre y La comunidad. A juntarlos todos, pues como que tal, que cual. La negociación colectiva no es necesario que sea a nivel ni de provincia, ni que sea a nivel de comunidad autónoma. O sea, puedes hacer una negociación colectiva que te funcione a nivel local, ¿vale? Nosotros, en Tárrega, precisamente, pues como no podemos tener un desplazamiento continuo a las acciones de Barcelona, lo que hacemos es aplicar ese protocolo de negociación colectiva a nivel local, ¿vale? Y el mismo procedimiento que ellos tienen marcados a nivel de Cataluña lo ejecutamos nosotros. De la manera, creamos la acción, buscamos el interlocutor y los objetivos que queremos, a nivel local. Somos 5, pues yo prefiero ir 5 a no ir. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Me iré desmoralizada? Bueno, pero a mí no. Yo me voy satisfecha porque he luchado, he peleado y he estado. Y te aseguro que nosotros como PA, y es una discusión que llevamos las 13 horas de autocar que tuvimos ayer, somos, en la PA donde yo estoy, somos 120 familias y vamos 5. A negociar el día que dices, hemos conseguido negociación colectiva, pues esas 5 personas para ese banco, entonces aparecen todos los afectados. Porque eso sí, a la negociación colectiva lo que hacemos es decir, como mínimo, venir el día que haya la reunión, porque tenéis que hablar con vosotros, yo no voy a hablar por vosotros, ¿vale? Pero prefiero quedarme esos 5 y seguir presionando, porque lo que más les molesta a los bancos es cuando vamos todos juntos. ¿Vale? O sea, es el hecho de decir, no es una cuestión de que un protocolo sea a nivel autonómico, es una cuestión de que tú ese protocolo cada uno se lo aplique como que cada uno se lo aplique dentro de sus capacidades y que te puede servir para obtener una guía de trabajo y que si el día de mañana en Almería pues, poco a poco vais creciendo, podéis ir creando un vínculo común con todo el mundo si sabéis que funciona. O sea, eso simplemente, yo creo que también es un poco de guía a nivel para gente que nosotros tenemos la experiencia quizás, pero porque vosotros podéis ir aplicando en función de lo que se va pasando. Un problema práctico de las acciones cuando estamos negociando. Tú dices, bueno, nosotros sabemos la teoría, entregamos el papel, se llegan a cogerlo, llamamos a la policía tarda 3/4 de hora en llegar mínimo y resulta que la policía es un interlocutor más del banco y siempre manda al mismo grupo de policía y al mismo caballero porque nosotros tenemos que ir al centro porque tampoco somos muchos. Entonces, ¿qué hacemos? La policía nos dice que la hoja de reclamación no estamos obligados, que no estamos obligados a abrirnos la entidad bancaria. ¿Qué hago? A mí te lo digo porque a mí me pasó y me pueden tener una vez esperando 45 minutos, pero te puedo asegurar que a la persona no te vas a arriesgar. No, pero es que cuando vienen encima tú ves que es una parte más integrante del banco, que pero en ningún caso van a interpelar por ti. Pero es lo que decía la compañera, al banco lo que le jode hablando mal es la mala prensa. Y a mí no me da la hoja de reclamación y encima sé ya que me vas a hacer esperar a la policía, que esos 45 minutos, aunque vaya yo sola, me pongo yo sola con la camiseta de la paz, como una loca ahí, a contarle a la gente y yo sola, andando por el banco, este puto banco no sé qué, que me ha estafado, que me ha engañado, que no sé qué, que no sé más. De tal forma que todo el que vaya al banco primero va a decir, esta tía está loca. Sí, vale. Pero segundo, te va a escuchar por qué estoy loca. Y va a escuchar todas las reivindicaciones que yo estoy haciendo a la paz. Si aún así no lo consigues, haz algo que la gente no haga en un banco. Porque tú vas en un banco y te quedas de pie o te sientas en las banquetas. No te sientas en la banqueta, quedas del suelo. No más me llama la atención. Te vas a la mesa del director y te sientas y empiezas a hablar como una loca. Y ya verás como enseguida te coge el director y te dice que ya ha acabado la reunión o que es que ya no me voy a almorzar. Pasa y ¿qué quieres? Y a la segunda vez, cuando tú llegas y dices, está el director, es que querías ponerle algo, te dice, sí, ahora enseguida te atiende. Te puedo asegurar que en más de 2 minutos no te va a tener el culo sentado en la silla porque sabe que le vas a montar tú sola o tú solo un pollo que mínimo toda la gente que va a entrar en el banco y yo lo he hecho así mogollón de veces. A mí la primera vez me hicieron esperar media hora y cuando ya estaba yo me encabrono fácilmente también. Eso justifica. Sí. Cuando ya mi nivel de encabronamiento iba así, ya empecé yo sola, digo, que yo me voy a controlar de una mierda. Empecé yo sola a dar vueltas así por el banco, este banco puto de mierda, no sé qué, encima de que además venía de una acción. O sea, ya venía ya... Y como el banco, no sé qué, que se cree que puede tirar a la familia, yo no sé cómo puedes dormir por la noche, desgraciado, cuando eres cómplice de...
¿Cómo puedes dormir? Yo soy, como me tiras a mí de mi casa, te juro que me voy a ir a tu puerta y a tu puerta para que tengáis conciencia de que mi hijo va a dormir en vuestra puta huerta o vuestra puta casa. Y entre que la gente habla, que ya estás gritando, con una cara de que me se me transforma. Y diciendo palabrotas y haciendo lo que la gente de normal no hace, lo que tú no haces, porque yo en mi vida normal soy una persona que pasa desapercibida. ¿Sí? Pero no me está porque no sé, es eso. Y eso lo tienen que hacer los afectados. Porque yo lo que les digo a los afectados es que si tú vienes a una asamblea y los que estamos allí repartimos información y tú solo te preocupas por ti y vas a ir a defenderte y le vas a decir a tu banquero bla 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 bla, todo lo que has oído, pero tú no lo has entendido. El banquero te va a decir, pero, y tú vas a hacer batalla perdida. Pero si yo, o eso, interiorizo, compartiendo las experiencias de todos los compañeros, sé qué es lo que tengo en mi hipoteca porque lo estoy compartiendo con los compañeros. Cuando yo voy al banco y le diga bla 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 bla, y el banquero me diga, pero me lo voy a merendar. Primero porque me voy a defender y segundo porque voy a saber defenderme porque sé la estafa que tengo. Venga, tenemos apuntado aquí Ana Anzo o algo así. Ana Anzo o algo así. ¿Quién mandaba por hablar? Volvemos a levantar las manos. ¿Quién quiere hablar? ¿Ciudad Real? ¿Con más? ¿De ellas? Pues yo lo grande es que quiero decir una cosa. Llevo una semana con nosotros que los conocía y pienso que la mayoría de la gente de mi barrio, que está cerquísima de donde está La Paz, no lo conoce. Y yo, como ahora tengo muy poquito que hacer y conozco mucha gente, lo voy a dedicar como si fuera un testigo de Jehová. Mira, sí, para el compañero, en Ciudad Real éramos muy pocos, empezamos a hacer acciones en bancos, se llama muchísimo la atención en ciudades pequeñas, muchísimo, la gente se viene a apuntar justamente porque llama muchísimo la atención en los bancos, vas con un carro gigante de monedas a pagar a una ONG que no se llama comisión, haces llamadas en Twitter, pides a los demás compañeros de las demás asambleas que te ayuden con la campaña, haces llamadas todo el día al banco, y es que directamente en una ciudad pequeña eso corre como la espuma. Y hasta el último se entera. Y si te pones fuera con un megáfono, primero, te lo digo por nosotros, ten cuidado con las ordenanzas municipales que intentan pringarte mucho. Es lo que hacemos nosotros, una de las cosas para implicarlos es, lo primero que hacemos antes de muchas asambleas es hacer una charla de legal, que básicamente no os pueden hacer nada por esto y por esto, tenedlo muy claro, os pueden amenazar, os pueden decir esto, pero este, pasa esto. Y ya lo saben, y todos los días se repasa entre afectados, los afectados lo cuentan. Y ellos saben los plazos mejor que nosotros. Es una cosa que es, yo creo que lo primero para poder participar o para poder ser parte del movimiento es conocerlo muy bien. Y cuando conoces lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, ya es lo más ir avanzando. Bueno, yo me acuerdo el miedo escénico, ¿no? De la primera desahucio, que era un sufrimiento porque te preguntaba, ¿vendrá la gente o no vendrá, no? Y eso era insufrible porque no podías dormir. Luego la gente respondía hasta que lleguemos a la conclusión que da igual que llegue la gente o no, porque hacemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Y luego siempre teníamos la suerte, y eso era la suerte, de que la gente venía, ¿no? O sea, pero dejamos de estar. Luego era el tema de la vergüenza. O sea, yo, por ejemplo, en la primera huelga de hambre estaba en la puerta de la iglesia con unos carteles poniéndolo y pasó un vecino y me metí enseguida y tal, porque claro, el vecino se entera que estoy en huelga de hambre por el bajo de no sé qué, ¿no? O estaba repartiendo y, hostia, deja de repartir porque no sé qué, ¿no? Hasta que llega un momento ya que me da igual, ¿eh? Y entonces, no tenemos que estar preocupados por lo poco o mucho. Tenemos que estar preocupados por si lo que hacemos justo o no es justo, ¿no? Y luego otra cosa. Entonces ahora ya me dan palmaditas. Hostia, qué cojones habéis tenido los de La Paz. Hostia, que no sé qué, hostia, no sé cuánto, ¿no? Entonces, estamos haciendo, si no hubiera sido por todas esas cosas, por habernos quitado la vergüenza en su momento y por habernos atrevido a tal,
Pues eso, ¿no? Y los vecinos ahora me saludan, ¿no? Dice, oye, te he visto en la tele, y digo, ah, sí, una gallota, ¿no? Ya te Yo ves ya como... para acabar, y creo que ya no hay más turnos, solo deciros eso, que estamos aquí por dos artículos, por el 47 de la Constitución Española, por el Código de los Derechos Humanos, que ganaremos, que tampoco tengo ninguna duda, y que le digáis a vuestras asambleas que hasta ahora, en el momento que llega una persona nueva, ¿quién ha sido la pesadilla ha sido el banco, ¿sí? Es nuestra pesadilla, pero que una vez das el paso y estás en la paz, tú vas a ser la pesadilla del banco. Y eso que no se nos olvide. ¡Ole!